El Morico, uno de los cabezudos más populares de Zaragoza, protagonizará un cortometraje. Sus inquietudes, más allá de las fiestas del Pilar, son la base sobre la que el realizador zaragozano Jorge Aparicio ha construido una peculiar historia que se ha rodado este fin de semana. ¡Acción! Es la consulta de un psiquiatra, el paciente alguien conocido por todos los zaragozanos. Jorge ha sido el ideólogo de esta historia. Quería contar algo sobre la comparsa de cabezudos. Eligió al Morico porque le gusta todo lo que tiene que ver con Cuba y desde el primer momento tuvo claro lo que iba a contar. El Morico pues fue al fin y al cabo un ser humano, pues. ¿Y cómo lo veo? Pues al fin y al cabo pues, tiene sus problemas, tiene sus depresiones, tiene sus miedos, tiene sus alegrías, tiene sus penas, pues un poco eso es lo que se quiere mostrar. En mi vida hubiera pensado que se hubiera portado así el Morico como en esta historia. Que espero que todo el mundo, no sé si compartirá mi opinión, pero verá que es algo muy diferente. Y yo creo que tenemos aquí un filón que parece que los aragoneses no nos atrevamos a ir un poco más allá de solo la tradición, sino darle una vuelta de tuerca. No podemos desvelar mucho más, habrá que esperar al estreno y de momento no han pensado hacerlo en las fiestas del Pilar. Y continuamos. Este fin de semana un cabezudo zaragozano ha recorrido de nuevo las calles de la ciudad, eso sí, para rodar un cortometraje. Hablamos del Morico. Y Jennifer, buenas tardes. ¿Nos puedes contar más datos sobre este cortometraje? Pues mira, Blanca, muy buenas tardes. Yo esperaba que nos los contara él, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que es que ha corrido mucho, ha hecho mucho ejercicio. El rodaje de un cortometraje es muy intenso, ya lo sabemos a veces los que estamos cerca del medio, que nos lo cuentan nuestros compañeros. Pero es que encima de tanto correr, de tanto pues hacer una escena, hacer otra escena, que se ha quedado afónico. Madre el hombre. Afónico, ¿verdad? No sé por qué le chillo, si lo que estás afónico, no estás sordo. Afónico totalmente. Y entonces, a mí me da rabia, porque encima que podíamos saber qué voz es la que tiene el Morico, vamos a tener que esperar, que por otra parte no está nada mal, a ver el cortometraje del Morico. Así que nada, esperaremos. De momento no tenemos de cuerpo presente, pero no pasa nada porque tenemos a otras personas implicadas en este cortometraje. En primer lugar, Alfredo, que tiene un personaje muy importante también en este cortometraje, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy el psiquiatra al que acude el Morico y bueno, ahí viene y le paso consulta. Le pasa a usted consulta. Y luego es importante decir, hemos dicho ya al comienzo, hablando con Blanca, que ha sido un rodaje muy intenso, que ha tenido lugar este fin de semana. ¿Qué más nos podéis contar? Por ejemplo, tu experiencia, que no es la primera vez que trabajabas en un cortometraje. No. He hecho ya unos cuantos, pero bueno. Sí, no, la verdad que muy bien, ha sido muy apasionante. Ha sido muy cansado porque ha sido muchísimas horas, pero ha sido muy, muy divertido. Y luego tiene una cosa curiosa, ¿verdad? Esto de rodar cortometrajes. Nos contaba Alfredo que él es actor sobre todo de teatro. Y claro, el teatro, pues uno hace una obra de teatro de comienzo a final. En el cine esto no es así. No. Grabas la última escena, luego grabas una del medio, otra del principio. Entonces tienes que saber en qué momento estás, qué es lo que te ocurre. Pues es curioso. Es una manera de trabajar diferente. ¿Y tu personaje también tenía que correr? Sí. Sí, me han corrido un poco el... Me ha corrido un poco el Morico, ¿no? Al final ha ocurrido, sí. Mira, está incluso amenazando con el látigo. No pasa nada, que nos llevamos bien. ¿Os lleváis bien? Sí. Bueno, si no tendremos que ir a verlo al cine. Voy a cambiarme de lado para hablar con Jorge, que es el director de este cortometraje sobre el Morico. De hecho, homenaje en la camiseta a esa comparsa de gigantes y cabezudos de Zaragoza. ¿Por qué el Morico y por qué un cortometraje? Pues bueno, pues la idea provenía porque llegaban a nuestras pantallas aragonesas diversos personajes, tanto en ficción como en documental, en largo o en corto, y muchos personajes ilustres. Quería llevar el mío, y qué mejor que no que un cabezudo. Un cabezudo. ¿Y esta historia que contáis en el cortometraje bebe de algún sitio en especial o es una invención nueva? Al fin y al cabo no hay ninguna historia oficial acerca de todos los cabezudos. Me he basado en la que de los libritos que escribió Michel Suñén, que todos los años... Que cada año nos desvela la biografía de uno de los cabezudos. Este año ha sido el Robaculeros, además. Sí, exactamente. Y el año que viene, pues ya quedan 3, dice el propio autor.
Bueno, si la comparsa sigue aumentando, igual le van quedando más, ya lo iremos viendo. Eso es. Ahora os queda por delante el trabajo de postproducción de este cortometraje. ¿Cuándo verá la luz? Yo creo que será en primavera y además con una banda sonora que es de una banda importante. Yo creo que además es muy querida en vuestra casa, en Aragó Televisión. ¿Se puede contar o no? Bueno, yo preferiría esperar a la segunda tanda de promoción. Venga, pues haremos eso. Esperamos a la segunda tanda de promoción. Con quien nos quedamos es con el Morico, que está aquí afónico, pero es muy cariñosico. Una cosa no quita la otra. Y nada, nos vamos a ir porque igual si se enfada, le da por dar latigazos. Yo prefiero irme a lo siguiente que me toque esta tarde, ¿vale, Blanca? Nos quedamos con él. Ya saben, en primavera llega el Morico a la gran pantalla. En sus pantallas el Morico, nuevo personaje ilustre aragonés, que lo veremos eso, en la gran pantalla. Gracias, Jennifer. Y vamos a seguir hablando, Joaquín, pero vamos a ir ahora a un vídeo. Tú eres de Zaragoza, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu cabezudo preferido? El Morico. El Morico, casualmente. Pues me viene muy bien que lo sean, porque casualmente el Morico se ha convertido en personaje de una película, concretamente de un corto de Jorge Aparicio. Hemos querido que lo descubra. Es uno de los más famosos de la comparsa. Aquí y allá, Morico al pilar. Pero además de comerse la sopa y de echarse a bailar, dentro de nada se convertirá además en un personaje de cine. El célebre Morico, uno de los integrantes más antiguos de la comparsa de cabezudos, es el protagonista del nuevo corto que rueda ya el realizador zaragozano Jorge Aparicio. Una historia en la que el célebre personaje acaba metido en la consulta de un psiquiatra. No sabemos si es por el efecto de oír tantas veces su copla alusiva. Yo hago el psiquiatra del Morico, del cabezudo, de la comparsa de cabezudos de Zaragoza, y que, bueno, se presenta en mi consulta con un pequeño problema, que tiene un poco la intención de ir dejando poco a poco su trabajo. Jorge Aparicio eligió este personaje por su origen cubano y también por ser uno de los emblemas de la ciudad en la que ha crecido. Tratar un poco sobre el tema de los traumas infantiles, pero también me he basado mucho en el teatro con máscara. Al fin y al cabo, yo que he trabajado mucho en el teatro, en la comedia del arte y en el clown, pues donde la nariz roja es parte de la máscara, pues vemos que al fin y al cabo, pues luego en la sociedad, pues todos llevamos nuestra máscara. Lo cierto es que esto de meterse en el cine, o como quien dice, en camisa de 11 varas, es todo un reto para el propio Morico y para su porteador. La verdad es que a lo largo de tantos años siempre me han tocado anécdotas importantes y difíciles, ¿no? Pero esta, al margen de lo que son los pilares, que se aparte un poco de lo que son los pilares, en mi vida hubiera pensado que si se hubiera portado así el Morico como en esta historia, que espero que todo el mundo, no sé si compartirá mi opinión, pero verá que es algo muy diferente a lo que es el Morico. Habrá que ver el resultado del corto cuando llegue a los cines. Oye, hay una faceta de la que no hemos hablado, pero aquí Francisco Javier Millán, aparte de ser divulgador, crítico, de escribir libros tan maravillosos como esta Generación Guni, pues también eres productor con Impacto Producciones. Últimamente os hemos tenido por aquí viéndoos a través de experiencias tan divertidas como ese corto del Morico. Sí, además en las redes sociales hemos dado mucho que hablar porque de repente hemos sacado al Morico de la comparsa de las Fiestas del Pilar a protagonizar su primer cortometraje. Un cortometraje en el cual tiene que ir al psicoanalista porque está deseando abandonar la comparsa porque tiene algún tipo de problema, algún trauma infantil también de por medio.